Buenos días, mi nombre es Dante López y yo voy a presentar el trabajo titulado Sabiduría campesina, conocimiento técnico y aprendizaje automatizado para la evaluación de tierras para el cultivo de café. Este trabajo fue coordinado por el doctor Francisco Bautista Zúñiga, quien es investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y a su vez también fue coordinado por el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental. Voy a quitar mi imagen para dar continuidad a la presentación. A manera de introducción, bueno, se reconoce que el conocimiento tradicional es un proceso de generación de conocimiento que se ha desarrollado y pasado de generación en generación y entre otras cosas se ha desarrollado para hacer una apropiación y manejo de los recursos naturales. Por otro lado, el conocimiento técnico también incorpora elementos teóricos y la práctica científica con el fin de hacer una resolución y análisis de diferentes problemas de la sociedad. Finalmente, el aprendizaje automatizado permite hacer una sistematización de grandes bases de datos con el fin de poder generar patrones que permitan de igual manera que el conocimiento técnico la resolución de problemas prácticos. En este sentido, la metodología que nosotros utilizamos, bueno, primero que nada, la ubicación de este trabajo fue en el municipio de Santa María de Yucuiti, el cual pertenece también a la región conocida como la Mixteca Alta de Oaxaca. ¿Qué características tiene este municipio? Bueno, pues primeramente la población predominantemente es mixteca con muy altos niveles de marginación. Por otro lado, también hay un deterioro evidente de los recursos naturales. Y bueno, hay una gran diversidad de ambientes geomorfológicos que se distribuyen entre los 696 y los 3.312 metros sobre el nivel del mar. Cabe destacar que la franja cafetalera se distribuye entre los 696 hasta aproximadamente los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y por otra parte, bueno, pues hay los grupos de suelos que se reconocen para esta región son regosoles, cambisoles, feocems, leptosols, vertisols, castañosems, calcisols y andosols. Por otro lado, en términos climáticos, nosotros identificamos que hay al menos 4 meses que son clasificados como hiperhúmedos y 2 más que son húmedos. Estas condiciones permiten que el crecimiento del crecimiento y producción de café, perdón, esté asociado a estos ciclos hidrológicos. ¿Cuál fue la estrategia metodológica? Bueno, pues en primer lugar se hizo la identificación de los niveles de aptitud tradicional de los cafetales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hicimos talleres con los campesinos en donde se les pidió que clasificaran sus cafetales en estos 3 niveles de aptitud. Aptos, que es A1, medianamente aptos, que es A2, y no aptos, que en el transcurso de la presentación será identificado como NA. Posteriormente, se identificaron 28 perfiles de suelo que se distribuyeron a lo largo de 3 comunidades, en donde se hizo la descripción y se tomaron muestras para su posterior análisis de propiedades físicas y químicas en el laboratorio. Una vez que se determinaron estas propiedades, se hizo la evaluación edafoecológica y posteriormente hubo una validación del conocimiento campesino a través de un análisis multivariado y un análisis de aprendizaje automatizado a través de Weka.
¿no? A continuación les voy a presentar los principales resultados y en esta diapositiva podemos observar de forma gráfica los 3 niveles de aptitud que fueron identificados por los cafeticultores. En primer lugar tenemos los suelos aptos, identificados como A1, en donde podemos observar suelos más profundos, los suelos moderadamente aptos y los no aptos, y tuvieron una mayor concentración de arcillas, e incluso con estructuras masivas en las partes un poco más profundas del perfil, o bien con una cantidad considerable en cuanto al volumen de fragmentos gruesos que se puede observar en esta imagen, como aquí está las rocas, ¿no? Posteriormente, en laboratorio, se hizo la determinación de estas propiedades físicas y químicas del suelo y de igual manera se realizó la evaluación edafoecológica. Una vez que se tuvieron estos datos, se corrió un análisis discriminante mediante el cual se pudo identificar qué perfiles del suelo con base en las propiedades que antes les mencioné clasificaron de forma adecuada correspondieron con la clasificación campesina. Y encontramos que cerca del 90% de los cafetales clasificados con base en el conocimiento tradicional campesino se, digamos, relacionaron bien con las propiedades medidas en laboratorio, ¿no? Solamente 3 perfiles no fueron clasificados de forma adecuada y posteriormente se reclasificaron estos perfiles que se identificaron que no correspondían y se corrió un análisis de minería de datos mediante el cual se identificó que la profundidad, la altitud y la conductividad eléctrica son elementos que permiten o que están influyendo directamente en el nivel de aptitud de los suelos. Para el caso del nivel de mayor aptitud, que son los suelos aptos, se identificó que la profundidad y la conductividad eléctrica son los elementos que están determinando estos elementos, ¿no? En tanto los suelos medianamente aptos fue la profundidad y la altitud, y en el caso de los suelos no aptos, básicamente están determinados, no hay una exclusividad de estos elementos. Con base en esto también hicimos un análisis de varianza para identificar, para poder hacer una confirmación de lo que nos estaba arrojando el árbol de clasificación, y efectivamente se encontró que la profundidad en esta gráfica, en esta figura con número B, podemos ver la profundidad del perfil en centímetros, y sí es posible observar que los suelos aptos son suelos que tienen una mayor profundidad, mientras que los suelos medianamente aptos y no aptos no hay una diferencia significativa. Lo mismo sucedió con el espesor de la hojarasca. Los suelos que tienen una mayor espesor de la hojarasca son son los suelos más aptos. Y esto es un elemento muy importante porque si bien esta propiedad del suelo no fue identificada dentro del árbol de clasificación de minería de datos, sí es un elemento muy importante porque los cafetales muestreados corresponden a sistemas de producción de café orgánico en el cual la fertilidad del suelo necesariamente es mantenida por la mineralización de la materia orgánica que se encuentra sobre el suelo, es decir, sobre la hojarasca. Finalmente hicimos un modelo geográfico mediante el cual ubicamos las zonas en términos altitudinales
y en términos de pendiente. ¿Por qué la altitud? Porque pues, es un elemento que está relacionado directamente con el clima, es decir, a mayor altitud, menor temperatura, pero además también es un elemento que los campesinos distinguen, es decir, los campesinos siempre están, digamos, preguntando a qué altitud está su cafetal y con base en eso también asignan una categoría de aptitud. ¿Sí? Los suelos, evidentemente, los suelos más altos, los cafetales que están en las zonas más altas son los cafetales que tienen la mayor aptitud, pero por otro lado, también seleccionamos a la pendiente como un elemento de práctica cultural, es decir, los suelos que tienen una mayor pendiente pues tienen una mayor dificultad. Entonces, con base en estos dos elementos, se corrió el modelo geográfico y se encontró pues básicamente que los suelos por encima de los 2000 metros los cafetales, perdón, que se encuentran por encima de los 2000 metros son cafetales que ya presentan una limitante para el establecimiento debido principalmente a la presencia de heladas. En contraste, los cafetales que están ya hacia zonas altitudes bajas, también hay una cierta limitación, principalmente por la presencia de heladas. Perdón, por la presencia de plagas, principalmente de la roya. Finalmente, como conclusión, tenemos que la integración de los conocimientos científicos, los tradicionales y el conocimiento automatizado permitió la identificación de las zonas y las propiedades del suelo que permiten el establecimiento de cafetales aptos para la producción de café. Por otra parte, la conductividad eléctrica, la altitud y la pendiente, y así como el espesor de la hojarasca, son propiedades que influyen sobre la aptitud del suelo. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y abrimos el espacio para las preguntas.